¿Cómo saber si mi acné es hormonal? Hola mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les traigo un tema que, ¿cómo me lo preguntan? ¿Cómo me lo preguntan y cómo van pacientes conmigo justamente referidas por otros médicos o por el servicio de repente de dermatología para que nosotros como ginecólogos podamos llegar a valorar una cuestión de acné hormonal que casi siempre puede llegar a estar relacionado obviamente pues con problemas ginecológicos hormonales. Así que el día de hoy les voy a tocar este tema para explicarles un poco sobre lo que es el acné y enfocarnos en la parte hormonal para poder que ustedes puedan saber un poco si su acné pudiera ser o no ser hormonal. Antes que nada, lo que ustedes tienen que saber son como las causas principales del acné, que básicamente son 4 o 5, depende de cómo ustedes lo quieran ver. Pero número 1 es la cuestión de la seborrea. Es decir, la producción de sebo. Nosotros en la carita tenemos ciertas, y también en el pecho, en la espalda, en diferentes partes del cuerpo, tenemos ciertas glándulas que son las glándulas sebáceas que, como su nombre lo dice, pues producen sebo, producen lo que es grasita. Esta hiperseborrea lo que va a causar obviamente es que se obstruye esta partecita de la piel y entonces se puede llegar a producir acné. Punto número 2 es una queratinización anómala. En resumidas cuentas y a palabras muy sencillas, la queratinización es como esta parte de estas células muertas que usualmente nuestra piel pues debe de ir renovando, tirando. Sin embargo, se van acumulando y esto también hace que se obstruya el poro y pues también puede llegar a fomentar o hacer que se llegue a producir el acné. Punto número 3, la proliferación bacteriana. Hay ciertas bacterias que son muy afines al rostro, sobre todo esta parte de la seborrea, de la grasita, les gusta, se alimentan, crecen y entonces esa proliferación bacteriana pues hace que se vuelva un ambiente hostil, un ambiente inflamatorio que también va a propiciar más a la producción o agravar más el acné. Y como punto número 4 también está lo que es la inflamación. Un ambiente proinflamatorio pues va a hacer que este acné se empeore, que sean lesiones rojas, dolorosas, molestas y va a también ocasionar que pues la persistencia de todos estos cuadros también antes mencionados. Y por último tenemos el factor número 5 que para mí es el factor más importante, que es la cuestión hormonal. ¿Qué hormonas específicamente? Las hormonas que nosotros de repente les podemos llegar a llamar hormonas masculinas, como lo es la testosterona, que son los andrógenos. ¿Por qué les llamamos hormonas masculinas? Pues porque si bien nosotros los producimos en cierta cantidad, los hombres las producen en cantidades mucho más grandes. Nosotros las necesitamos ciertamente, son unas hormonas masculinas muy disminuidas en la mujer, también puede llegar a ocasionar ciertos problemas. Por ejemplo, que nosotros nos sintamos como debilitadas, una disminución en cuanto al deseo sexual, disminución de la libido, que no tengamos tanta energía como por ejemplo para ir al gimnasio o energía en general. Entonces es importante hasta cierto punto que nosotros tengamos estas hormonas. Además que la testosterona es una precursora de las hormonas femeninas como lo es los estrógenos, específicamente el estradiol. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hasta cierto punto necesitamos de la testosterona para producir lo que son los estrógenos. Entonces sí son hormonas importantes en nuestro cuerpo. Pero cuando estas hormonas se producen ya a niveles anormales, como por ejemplo en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues nos pueden llegar a ocasionar datos de hiperandrogenismo. ¿Qué es lo que ocurre con los andrógenos? Que los andrógenos van a la cara, van al cuerpo, van a estas glándulas sebáceas y hacen que se produzca más sebo. Y al momento que se produce más sebo, pues ocasionan acné, ocasionan el alimento o el ambiente adecuado para las bacterias, entonces hay más bacterias, ocasionan que las bacterias hagan un ambiente proinflamatorio, entonces hay inflamación. Entonces, como se pueden dar cuenta, el hiperandrogenismo es algo que nos va a agravar o a ocasionar o a hacer un círculo vicioso en la mayoría de los demás factores. Así que para mí es una de las cuestiones más importantes que debemos de controlar en una mujer para evitar que lleguen a presentar acné. De hecho, hace no mucho leí un libro
Es un muy buen libro, déjenme busco cómo se llama, porque no me acuerdo muy bien, lo leí en Amazon, lo pueden comprar como para Kindle para que lo lean de manera digital, y es justamente una dermatóloga hablando de las causas del acné, y ella dice que la causa más importante era la cuestión de los andrógenos, e incluso ella decía que después de los 20 años, básicamente la causa es descontrol hormonal. Andrógenos. Entonces, es un muy buen libro, se lo recomiendo por si lo quieren leer, se lo echan muy rápido, la verdad es que habla muchas de las cosas que yo les voy a hablar acá en este video y es muy bueno. Y después de eso me quedó muy en la cabeza que la mayoría de los cuadros de acné de las pacientes después de los 20, 22, 23 años va a ser en su mayoría cuestiones por descontrol hormonal. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ocasionar justamente este descontrol hormonal? La verdad es que es sencillo y no es tan sencillo. Los ovarios producen en su mayoría lo que son las hormonas sexuales, tanto los andrógenos como la testosterona, que posteriormente se convierten en estrógenos. Obviamente una de las causas más importantes de esta producción exagerada de andrógenos son las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico u ovarios poliquísticos, porque una cosa es el síndrome, ya en otro video tocamos este tema, que una cosa es el síndrome, que es un conjunto de síntomas, y otra cosa es que una paciente tenga ovarios poliquísticos como tal, o sea, ovarios con muchos folículos, con muchos quistes foliculares que se pueden llegar a ver en el ultrasonido, que estos quistes foliculares o folículos hasta cierto punto son normales porque nos hablan de la reserva ovárica de la paciente. Una paciente con óvulos debe de tener las casitas de los óvulos, que son los folículos ováricos o quistes foliculares. Una paciente en edad fértil debe de tener más de 6 de estos folículos ováricos. Cuando las pacientes tienen más de 12 o 20 por ovario, entonces ya se puede hablar de un ovario poliquístico y se acompaña de otra sintomatología como datos de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales, ya estaríamos hablando como tal de un síndrome. Eso lo toco en otro video, si les interesa un poquito al respecto pueden buscar mi video de síndrome de ovario poliquístico, pero ¿a qué voy con esto? Cuando un ovario tiene muchos de estos folículos ováricos, muchos de estos quistecitos, esos folículos ováricos justamente son los encargados de producir estrógenos. Y como les dije, para que un ovario pueda producir estrógenos, primero tiene que producir testosterona para que esa testosterona se convierta en estrógenos. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos demasiados de estos quistes foliculares, de estas casitas de los óvulos, que son los que producen los estrógenos, la testosterona y luego los estrógenos, pues se empieza a producir mucha testosterona y parte de esa testosterona se transforma en estrógenos. Pero no toda esa testosterona que se produce se transforma en estrógenos. ¿Por qué? Pues porque llega un punto donde el cuerpo dice, pues ya no necesito más estrógenos, o sea, ya no necesito más conversión de esa testosterona a estrógenos. Y entonces solamente se empieza a producir de manera anómala y descontrolada, pues más testosterona porque hay muchos folículos en esos ovarios. Entonces, esta es la razón por la cual las pacientes que tienden a tener ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico producen demasiada hormona masculina, testosterona, y entonces llegan a presentar estos datos de hiperandrogenismo, como lo es la caída del cabello, la salida de vellitos y específicamente para este video que estamos hablando, acné. Otra de las razones para que una paciente llegue a presentar acné secundario a cuestiones hormonales es por resistencia a la insulina. ¿Por qué resistencia a la insulina? Porque cuando la insulina se eleva demasiado, la insulina va y estimula secundariamente a los ovarios para que produzcan más andrógenos. ¿Por qué? Porque así funciona. Así funciona la insulina, va a los ovarios y los estimula, y esta estimulación hace que los ovarios produzcan más testosterona. Entonces esto también nos puede ocasionar cuadros de hiperandrogenismo. Justamente por esto es que de repente las personas pueden decir, ay, es que de repente me comí un chocolate y el chocolate me causó un granito, o me comí una nieve y la nieve me sacó un grano. No es que el chocolate y la nieve te hayan sacado un grano, lo que pasa es que el chocolate y la nieve tenían un índice glicémico muy alto, lo que elevó tu glucosa, lo que hizo que se elevara tu insulina, porque la insulina de lo que se encarga básicamente es una llave que abre la célula para que se pueda metabolizar adecuadamente la glucosa. Entre más picos de glucosa tengas, más se va a elevar la insulina para poder controlar esos picos de glucosa, y entonces que la glucosa no se vaya más para ahí y no nos puede ocasionar una diabetes. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, si tú te comes un chocolate o algo con alto índice glicémico, pues la insulina se va a elevar, va a controlar esa glucosa, pero va a ir a estimular a los ovarios, va a producir un poco más de andrógenos, los andrógenos se van a ir al rostro, van a hacer que se produzca más sebo y te va a salir un granito.
Entonces, esa es la explicación. Y eso es el por qué esta cuestión de los ovarios es importante, y también esta cuestión de la insulina y de la resistencia a la insulina. Tan importante es que uno de los gold estándar para el tratamiento del acné es la isotetrinoína. Y por gold estándar no me refiero a que todos los pacientes que tienen acné tienen que usar isotetrinoína. No, pero en su mayoría es un tratamiento que cuando se les da a los pacientes, hasta en un 90% puede llegar a eliminar el acné. Y la verdad es que es un muy buen tratamiento. Probablemente ustedes ya lo hayan escuchado, la isotetrinoína como tratamiento para control del acné, que es muy peligrosa para el hígado, que no lo puedes tomar que no te puedes embarazar si lo tomas. Y hay muchas cuestiones que se hablan al respecto. Es verdad, no es adecuado que lo combines con alcohol, si debes de tener tus seguimientos hepáticos, no debes de embarazarte, pero la verdad es que es un medicamento que bien cuidado, bien vigilado y bien indicado es un muy buen medicamento. ¿Y cómo funciona la isotetrinoína? La isotetrinoína justamente se encarga de controlar 4 de estos 5 aspectos que yo te acabo de mencionar. Número 1, ayuda a miniaturizar o atrofiar la glándula sebácea, lo que hace que eventualmente pues tu glándula sebácea esté tan atrofiada y tan chiquita y tan no funcional que ya no va a producir más sebo, ya no va a producir esta grasita y por ende pues ya no va a producir ese granito. Punto número 2, regula la queratinización anormal, es decir, esta producción exagerada de queratina que de repente tapa el poro, también la regula. Regula la parte microbiana de la bacteria del acné. Y número 4, también ayuda a la cuestión inflamatoria. Entonces, básicamente ataca casi la mayoría de los aspectos de la producción del acné. Por eso las pacientes que lo toman, pues dicen, no manches, pues se me quitó el acné. ¿Por qué? Pues porque atacó básicamente lo que hace que el acné se vea, lo que hace que el acné se note pues en tu rostro. Este medicamento en específico se debe de calcular por superficie corporal. ¿Qué significa esto? Que hay una fórmula específica con la que los dermatólogos lo suelen calcular para que verdaderamente ayude. Es un medicamento que se va acumulando en el cuerpo, es como acumulativo. Entonces se va acumulando de tal manera que va eliminando o va atrofiando todas esas glándulas sebáceas en tu cuerpo, en tu rostro, en tu espalda, en todas las partes del cuerpo que te puede llegar a producir acné. Y es muy diferente, obviamente, que una persona chiquita con menos cantidad quizás de glándulas sebáceas en superficie corporal tenga a una persona más grande o con más superficie corporal, en donde obviamente si la persona es más chiquita pues tiene menos superficie corporal, si la persona es más grande pues tiene más superficie corporal. Entonces sí debe ser calculada específicamente la superficie corporal de esa persona para lograr llegar a la meta, que es atrofiar ese 90% de las glándulas sebáceas del cuerpo. Y si se termina el tratamiento con este cálculo, se dice que incluso hasta el 90% de estas glándulas se atrofian, y eso hace que la cuestión del acné pueda llegar a ser incluso irreversible, o que te dure muchos años la cuestión de el beneficio de este manejo. Muchas veces las pacientes de hecho llegan conmigo y me dicen, es que me dieron isotetrinoína y me dijeron que se me iba a quitar, o yo leí que la isotetrinoína eliminaba el acné y no me lo eliminó. Y esto es usualmente por 2 razones. Número 1, no te lo hicieron con el cálculo de superficie corporal que debían hacerlo. A veces lo dan como por 3 meses o lo dan por 6 meses, pero una isotetrinoína calculada adecuadamente a superficie corporal, el tratamiento es largo, suele durar 1 año o hasta más para que verdaderamente logres completar toda esa superficie corporal y que el tratamiento se pueda verdaderamente decir, hasta aquí llegamos, porque ya esa glándula sebácea, las glándulas sebáceas que tenías se atrofiaron. Entonces suelen ser tratamientos largos. Si a ti te dejaron tu isotetrinoína 3, 4, 6 meses, pues probablemente sí, se eliminó en ese momento el acné, pero no eliminaron como tal la glándula sebácea, y el sebo se puede llegar a producir otra vez en esa glándula sebácea. Y el error, bueno, no el error, más bien la cuestión número 2 es que, como les digo, si bien la isotetrinoína ataca esos 4 puntos que yo les mencioné, no ataca el punto más importante, que es la cuestión hormonal, los andrógenos. O sea, la isotetrinoína no funge aquí nada, absolutamente nada para la cuestión hormonal. No disminuye los andrógenos, no es un antiandrogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tratamos como la parte superficial, o sea, como no la parte superficial, más bien como la cuestión de lo que hace que el acné se vea, que es la seborrea, la hiperqueratinización, la inflamación y la cuestión de la bacteria,
lo vamos a eliminar en ese momento. Pero si no acabamos con la causa como tal de ese acné, pues obviamente el acné se va a volver a formar. Si tú produces niveles altos de andrógenos, si tú tienes datos de hiperandrogenismo y tú quitas la isotetrinoína, pues tus andrógenos van a seguir produciéndote, van a seguir produciéndose, van a seguir produciéndose y van a volver a ir a esa glándula sebácea que estaba atrofiada o va a producir una nueva glándula sebácea que crezca ahí, que produzca más bien que esa glándula sebácea produzca nuevamente ese sebo, y entonces ese sebo pues va a traer a la cuestión de la bacteria, esa bacteria va a inflamar y se va a volver a repetir este cuadro. Entonces, si tú das la isotetrinoína, aunque la trates durante el año, más del año por superficie corporal, si no trataste la causa que era el hiperandrogenismo, el acné se va a volver a formar. Por eso hay muchos pacientes que de repente dicen, es que yo acabé mi tratamiento de isotetrinoína, pero el acné regresó. ¿Por qué? Pues porque probablemente o no se trató la cuestión hormonal o desarrollaste después un descontrol hormonal que hizo que se volviera a producir este acné. Y ¿cómo es que nosotros podemos llegar a diagnosticar un acné hormonal? Esta pregunta es bastante interesante porque entre que es sencillo y no es sencillo. Cuando a mí me mandan una paciente, por ejemplo, dermatología, ¿no? Me ha tocado que me manda pacientes y me las mandan justamente porque quieren descartar una cuestión hormonal, porque a la paciente ya le dieron de todo, ¿no? Porque ya le dieron antibióticos, porque ya le dieron, queratolíticos o algún tratamiento tópico para la cuestión de la hiperqueratinización, o la queratinización como anormal, porque ya le dieron tratamiento también para intentar regular la cuestión del sebo, para ayudar a controlar la cuestión de inflamatoria, pero el acné no se quita, entonces las mandan a ginecología usualmente porque quieren descartar como la cuestión hormonal, o las mandan desde un principio para ver si no es alguna cuestión hormonal la que esté produciendo el acné. Entonces, desde que la paciente llega conmigo, si dermatología ya les hizo de todo y no le pudieron quitar el acné, pues yo les digo, el acné lo más probable es que sea hormonal y no necesito tomarte exámenes y no necesito tomarte un ultrasonido para sospecharlo. Obviamente es indicado tanto los exámenes como el ultrasonido, porque tienes que hacer una valoración completa de la paciente. Sin embargo, el hecho de que tus exámenes de laboratorio estén normales y el hecho de que tu ultrasonido esté normal no descarta el hecho de que tú puedas tener datos de que tengas un acné por hiperandrogenismo, sobre todo si ese acné se acompaña de otros datos de hiperandrogenismo, como lo son la salida del vellito y la caída del cabello, por ejemplo. ¿Y esto por qué es? Porque la realidad es que aunque yo te pide exámenes de laboratorio, obviamente que si tus andrógenos salen elevados, pues salieron elevados y obviamente tienes datos a nivel de laboratorio de hiperandrogenismo. Sin embargo, si tus exámenes de laboratorio salen normales, eso no me descarta que tú puedas llegar a tener datos de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque lo que hace que tú llegues a expresar esta cuestión del hiperandrogenismo no es como tal, por ejemplo, la testosterona per se, sino la transformación que la testosterona o los andrógenos tienen a dihidrotestosterona. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos receptores en el cuerpo de andrógenos, ¿no? Específicamente el folículo piloso en tu cuerpo, el folículo de tu cabello en tu cabecita y la glándula sebácea en tu rostro, pechos o diferentes zonas del cuerpo que pueden producir acné. Hay unos receptores específicos que son receptores de una hormona que se llama dihidrotestosterona. Los andrógenos van a estos receptores y específicamente en esa área se transforman en la dihidrotestosterona. Y esa DHT, acortada DHT, es la que ocasiona todos estos estragos. La caída del cabello, las zonas de alopecia, que se miniaturice el folículo piloso y se te haga tu cabello delgadito, que tengas datos de alopecia aquí en la cabeza, el que tengas datos de acné, que se te produzca más sebo, y el que te crezcan los vellitos en tu cuerpo. Específicamente es la DHT. Y la DHT no se puede medir en sangre. ¿Por qué no se puede medir en sangre? Porque no es una hormona que está en tu sangre como tal, es una hormona que se transforma específicamente en estos receptores. Entonces, aunque yo te tome exámenes de laboratorio y tus andrógenos salgan normales, tu testosterona salga normal, yo no estoy midiendo con un examen la conversión que estos andrógenos llegan a tener en esos receptores específicos de tu cuerpo. ¿Y a qué puede ser secundario a esto? Pues muchas veces es una cuestión genética. Si tú genéticamente tienes antecedentes de que en tu familia
presentan una conversión más marcada, como lo puedes saber, por ejemplo, si tu papá tiene datos de alopecia androgenética, si tu papá se quedó pues pelón joven, si tu familia tiene antecedentes de pues acnés muy fuertes, entonces podemos deducir que tienen una conversión más marcada a la DHT o que sus receptores son más sensibles a esta hormona. O sea, puede ser que no se estén convirtiendo de una manera más acelerada, que se esté produciendo más, pero sí que estos receptores sean más sensibles a la hormona. Entonces, es por eso que les digo, aunque ustedes no presenten como tal a los exámenes de laboratorio hiperandrogenismo, clínicamente, si tú expresas datos de hiperandrogenismo, tienes hiperandrogenismo. O sea, si tu clínica lo dice, yo te tengo que dar tratamiento para esa cuestión de hiperandrogenismo y usualmente son pacientes a las que les va muy bien. La verdad es que les empiezas a dar sus antiandrogénicos, a regular esta cuestión de los andrógenos y entonces empiezas a ver mucha mejoría en esas pacientes. Volvemos a lo mismo en la cuestión del ultrasonido. Puede ser que tus ovarios se vean normales, o sea, puede ver que los folículos ováricos o los quistecitos en tus ovarios tengan una cantidad normal esperada para tu edad. Pero eso no descarta esta cuestión que ya les expliqué de los andrógenos, que a pesar de que no se estén produciendo de más, puede ser que tu cuerpo los esté captando de más. O puede ser que sí se estén produciendo de más, pero los exámenes de laboratorio, a veces la verdad es que hay muchos sesgos en los exámenes de laboratorio y puede que el examen de laboratorio no lo detecte, sin embargo tú sí lo estás presentando. Entonces, por eso la cuestión del hiperandrogenismo sí es una cuestión más clínica. ¿Qué me refiero en la cuestión clínica? O sea, por sintomatología de la paciente. Si la paciente tiene clínica, la paciente debe de ser tratada como una paciente con, en este caso, pues, acné hormonal. Que el acné hormonal, la verdad es que es un tanto inespecífico porque no es como, este patrón de acné es hormonal. Si el acné te sale de esta manera, es hormonal. No es como la alopecia, que la alopecia androgenética sí tiene un patrón muy característico, que en los hombres es como de adelante hacia atrás y en las mujeres es como de aquí hacia los lados. Es un patrón característico de la alopecia androgenética. En el acné no es así, es un poco más inespecífico. Sin embargo, les digo, o sea, la verdad es que después de los 20 años, 22, 23, o sea, básicamente va a ser un acné por cuestión hormonal y más si tú lo ves como aunado a otros datos, como por ejemplo la cuestión de los vellitos o la cuestión de la alopecia, que aunque no tengan los vellitos y no tengan la alopecia, vale muchas veces la pena valorar o tratar a la paciente en esta cuestión de intentar disminuir los andrógenos con ciertos medicamentos y muchas veces a las pacientes les va muy bien. Si a la paciente le va bien, pues es porque clínicamente está mostrando mejoría y entonces, pues era una cuestión de acné hormonal. Como tratamientos, pues están los antiandrogénicos. Algunas pastillas anticonceptivas son justamente antiandrogénicas, tienen una hormona que es antiandrogénica y como por ejemplo la drospirenona, que está en algunas pastillas anticonceptivas y esto nos ayuda a disminuir los niveles de andrógenos y por ende nosotros llegamos a ver mejoría en la cuestión del acné. A veces las mismas pastillas anticonceptivas nos pueden ocasionar cuestiones de acné porque las hormonas que tienen esas pastillas anticonceptivas son proandrogénicas. Hay algunas hormonas que vienen en las pastillas anticonceptivas que son proandrogénicas y entonces nos van a producir la estimulación de estas glándulas sebáceas para que se produzca más sebo. Por ejemplo, también lo que es el implante y el DIU. El DIU, por ejemplo, tiene una hormona que se llama levonorgestrel, que levonorgestrel es una progesterona. No es que las pastillas ni el DIU ni el implante tengan andrógenos como tal, sino que tienen una progesterona que funciona también o tiene ciertas características similares a un andrógeno, es proandrogénico y entonces nos pueden llegar a ocasionar acné. Por eso muchas veces puede llegar a ser frecuente que las pacientes con DIU hormonal o con el implante o con ciertas pastillas anticonceptivas, si es que la pastilla anticonceptiva trae una hormona proandrogénica, pues que les pueda llegar a sacar acné. Entonces, pues básicamente eso es todo, amiguitas. Espero que les haya parecido interesante el video, un poquito para que ustedes puedan identificar o conocerse más o conocer cómo es toda esta cuestión del acné hormonal. Y pues nada, síganme haciendo sus preguntas porque yo hago mis videos en base a sus preguntas y espero que pues les enseñe algo nuevo el día de hoy. Les mando muchos besos, un abrazote y hasta luego, mamacitas.